Muy buenas noches, señoras y señores. Las armas predilectas del sistema para imponer una versión, la suya, de las cosas, son la represión, el silencio y los idiotas. Vamos a dejar hoy a estos últimos. Cuando vemos cómo se emplean los medios de comunicación en reprimir el pensamiento disidente y cómo someten al silencio a quienes le cuestionan, sabemos que tienen miedo. Hoy vamos a seguir hablando de cambio climático y de cómo el poder silencia a quienes le cuestionan y cómo nos ocultan que el del cambio climático es, entre otras cosas, un gigantesco negocio que va a pagar usted. Y en nuestra sección Desde Fuera vemos una información de Electroverse que dice que la extensión de hielo del mar Antártico es superior en 233.000 kilómetros cuadrados a la media del periodo entre 1981 y 2010. Esto casi es el equivalente a la mitad de la península ibérica. Muchos de los supuestos del cambio climático son ignorados por la población, que se limita a creer lo que se le dice, porque se le dice en nombre de la ciencia y de los expertos. Pero no es verdad que ni la ciencia ni los expertos digan todos lo mismo, aunque lo parezca porque los medios solo dan voz a quien deben, a quienes les pagan. Así que esto es el cambio climático y de eso vamos a hablar a continuación. De manera que vamos pues a ver ahora cómo empezó todo este gigantesco tinglado. Mediados los años 70, la amenaza que desde los grupos ecologistas y las instituciones supranacionales se advertía era la del enfriamiento del planeta. Por aquellas fechas surgió la figura de un meteorólogo sueco, Bert Bolin, quien se basó en los estudios de un compatriota suyo de comienzos del siglo y premio Nobel, Svante Arrhenius, para asegurar que un incremento del CO2 en la atmósfera haría que nos olvidásemos de dicha amenaza, ya que las emisiones de este calentarían el planeta. Desde todos los puntos de vista de entonces, era una buena noticia, pues el frío mata 20 veces más que el calor. A partir de ese momento, el peligro pasó a llamarse calentamiento global. La agitación en Suecia fue tal que el primer ministro sueco Olof Palme tuvo que asegurar a los crecientemente agresivos ecologistas que el programa energético del país descansaría sobre la fisión nuclear, que no genera CO2, si bien para ese momento también existía un poderoso grupo de oposición al empleo de energía atómica. Entretanto, en el Reino Unido, la acosada Premier Margaret Thatcher se disponía a implementar la energía nuclear en su país como alternativa a un carbón puesto en solfa por las huelgas de los sindicatos y por la crisis del petróleo. Pero en los 80, la energía nuclear tenía mala fama y surgió en su contra un fuerte movimiento ecologista como en casi toda Europa. Entonces, Thatcher encontró el respaldo del sueco Bolin, que sería el primer presidente del IPCC, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, verdadero factotum del calentamiento global. Gracias a él, Thatcher encontró argumentos en favor de la energía atómica que calmasen a los ecologistas. Anunció que se recompensaría a quien demostrase que el CO2 era el responsable del calentamiento global y que el ser humano era el causante del mismo. La ONU creó entonces el IPCC y este llevó a cabo la demostración según lo requerido. El CO2, el metano y el dióxido nitroso eran los culpables. Pero de ese modo la señora Thatcher se libraba de ser considerada culpable del calentamiento del planeta y podía desarrollar su programa de energía nuclear. En el fondo, lo que siempre ha subyacido ha sido una cuestión política y económica más que científica. Y tenemos para hablar de este asunto, cómo no, a don Alex Lasheim, que sé que es uno de sus participantes favoritos. Don Alex, sea usted muy bienvenido esta noche. Bien hallado una vez más, don Fernando. Vamos a seguir dándole al cambio climático porque es uno de los dogmas de nuestro tiempo y hay mucho que decir al respecto. No nos vamos a tragar porque sí la versión que nos quieren imponer. En primer lugar, vamos a decir que el calentamiento global, eso que ha devenido finalmente en el calentamiento global, nació casi como una buena noticia en los años 70, o así se expuso en principio, porque los tintes apocalípticos en ese momento iban por otro lado. Era que nos aguardaba una terrible glaciación, de manera que si emitíamos más CO2, contribuíamos a caldear la atmósfera y podríamos parar esa glaciación que de otro modo habría sido, en fin, imparable. Tal como ha dicho la pieza, efectivamente el frío 20 veces más mata humanos que el calor. Todas las épocas de calor que ha tenido el planeta Tierra, con humanos y sin humanos, han sido beneficiosas para el mismo. Y hablando de la presencia del hombre ya sobre la Tierra, pues recordar que todas las épocas de bonanza de calor, Imperio Minoico, romano, medieval, donde construyó el hombre las catedrales, e incluso si nos vamos más atrás, el propio hombre de Neandertal sucumbió ante el frío y fue el Cromañón, venido de África, el que imperó con el calor
O sea, cuando acabaron los hielos, no pudo sobrevivir el Neandertal al frío. Es decir, que el calor siempre ha sido beneficioso para el planeta Tierra, evidentemente. El calor es la vida. Yo creo que a lo largo de la historia del hombre ha habido siempre chamanes. Chamanes que han vivido de la credulidad y de la ingenuidad de sus parroquianos, podríamos decirlo, desde la época de las cavernas hasta ahora. Los chamanes devinieron en religiones. Y las religiones, cuando se divide la religión del Estado, digamos, pues ahora deviene en eso que hablábamos en el otro programa del consenso científico. Ahora la religión es el consenso científico. Y entonces salen algunos diciendo que el consenso científico ha demostrado sin lugar a dudas que el ser humano es el responsable de ese calentamiento global. Y la gente que no tiene más fuentes de información que la Wikipedia y que los canales bien regados de dinero por el poder imperante, de radio, de televisión, cabeceras de prensa, etcétera, pues se lo cree, porque es la máxima de Goebbels, el principio de orquestación. Tú incide en un mismo tema desde diferentes ángulos, siempre machacando, es decir, miente y convierte esa mentira en una gran verdad y la gente se la va a creer. Hoy en día te sientas con cualquiera, aunque sea una persona lógica y cabal, y tú le dices, oye, que estas teorías del calentamiento global no tienen lagunas, tienen verdaderos océanos. Y te mira así como un apestado, poco menos, o sea, como alguien negacionista, de estos que te tildan de negacionistas ya con la estrella en el brazo, ¿no? Es realmente increíble cómo la corrección política y el marxismo cultural ha hecho de esto una verdad absoluta. Bueno, los ecologistas, dentro de la imposición de esta verdad absoluta, se movían entre dos aguas. Estamos en una época en la cual se está alumbrando el cambio climático, por un lado, en el sentido del calentamiento global ya, y por otra parte, estamos en los años 80, la cuestión nuclear. Claro, digamos que los programas nucleares van en favor del mantenimiento, de que no haya un cambio climático, del mantenimiento, claro, por tanto, de la atmósfera tal y como está, porque no es contaminante, etcétera, en el sentido en el que lo es el carbón, el petróleo, etcétera. Pero por otro lado, claro, tenemos el problema del calentamiento. Es decir, estaban entre dos aguas permanentes. Sí, ellos no estaban, tenían sus reservas, ¿no? Con la fisión nuclear, se la tienen que envainar. Cuando el sueco Olof Palme dice, no, es que no contamina, se la tienen que envainar. Pero estamos hablando de unos años en los que todavía la energía nuclear no había dado riesgos ni peligros de accidente. Luego ocurre el accidente de Harrisburg. Era el 79 ya. 79 creo que fue. No recuerdo mal. Aquello fue un gordo, sí. O sea, se fundió el núcleo, sí, totalmente, hubo un escape de los generadores de vapor y, en fin, las poblaciones se vieron afectadas, ha habido casos de enfermedades, malformaciones congénitas, cáncer, leucemia a patadas, y eso puso el foco sobre la energía nuclear. Los ecologistas tomaron nota y dijeron, pero es que esto tampoco nos beneficia porque esto es muy peligroso. Y entonces empezaron a cargar no tanto contra los residuos, que eso vino después, sino contra la propia seguridad de las centrales nucleares, y entonces dijeron, no, es que hay que incrementar los protocolos de seguridad y esto va a hacer de la energía nuclear algo insostenible económicamente, va a ser muy cara, ¿no? Y por ahí fueron accidentes, bueno, ya en los 80 llegó Chernóbil, evidentemente, y fue cargar y cargar contra la energía nuclear. En ese momento ya habían aceptado los postulados del sueco que era profesor de la Universidad de Estocolmo, Bert Bolin, que decía que efectivamente los gases, el CO2 era el causante del calentamiento global, el CO2 antropogénico, y ellos se agarran a eso y dicen, sí, esto es lo que nos interesa, y todos los que digan lo contrario están a sueldo de las petroleras, de los lobbies energéticos del carbón, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el gran negocio. Luego llega lo del agujero de ozono.
el tremendo agujero de ozono que nos iba a achicharrar. O sea, ya lo de la edad de hielo ya estaba totalmente superado. Ahora el problema es que había mucho CO2, el culpable era el ser humano, porque en este caso no era el CO2 primero, eran, ¿te acuerdas? Los fluorocarbonos, sí. a base de cloro, los aerosoles, el aire acondicionado, etcétera. Y entonces ese agujero tremendo de CO2, que es otra de las grandes mentiras de la historia, es cíclico. Tendríamos que ir con eso de forma más detallada, porque el asunto del agujero de ozono es uno de los grandes pilares de todo este asunto, en el fondo. Sí. Claro. Sí, pero bueno, decir una pincelada, es cíclico. O sea, el ozono es un gas muy inestable, está en la estratosfera y es un gas, es un superoxígeno, pero que es muy inestable, se contrae y se expande según la época del año. Con el calor es de una manera, se agranda el agujero y son 20 millones de kilómetros cuadrados, y con el frío se contrae, son 10 millones o menos de kilómetros cuadrados, eso se ensancha y se contrae, ahora está en su mínima expresión, ahora mismo, entonces, pero eso no se le dice a la gente, de que es un ciclo natural, sí, como los propios cambios climáticos del planeta, que los ha habido antes del ser humano y los habrá después del ser humano, si sigue la Tierra existiendo, y son ciclos naturales. La figura de Bolin es importante, ha terminado presidiendo el IPCC, sí, es decir, es un poco el sumo sacerdote de todo este asunto. Pero además hay algo curioso, cuando él decía esto de el CO2 es el responsable del calentamiento global, siempre apostillaba, pero no estamos seguros. Siempre lo decía, no estamos seguros. O sea, él en el fondo era un poco honesto consigo mismo y con la ciencia, y decía, esto está ahí pero no está comprobado, jamás se ha comprobado, hace aguas, o sea, es una hipótesis. Y lo decía, llegó a presidir efectivamente el IPCC, y todos los del IPCC tuvieron su premio porque la señora Thatcher, la dama de hierro, tomando buena nota de Palme, dice, no, yo aquí tengo que poner la energía nuclear, pero me tienen ustedes que demostrar que el CO2 antropogénico es el culpable del calentamiento global. O sea, tenía que justificar que la energía nuclear era, digamos, la alternativa a ese calentamiento. Exacto. Ella muy inteligentemente dice, yo la quiero implantar, pero está todo el mundo con miedo de la energía nuclear, que si los residuos, que si el peligro. Entonces yo lo tengo que justificar. Hay tantos millones de libras para los que me demuestren que efectivamente el CO2 y los gases de efecto invernadero son los responsables del calentamiento global. No se hablaba de cambio climático, sino de calentamiento global, que ahora es una palabra tabú también. Y entonces la ONU crea el IPCC, ese monstruo tremendo que nos devora hoy en día, y los 2.500 científicos del IPCC, que tengo que recordar a todos nuestros espectadores, son una minoría respecto a la inmensa mayoría de científicos, le demuestran a la señora Thatcher que los gases de efecto invernadero son los responsables del Armagedón y cobran su recompensa. La cobran. Son estómagos agradecidos y están la mayoría, el 90%, involucrados en el negocio de las empresas del carbono. Que es el carbono es un elemento de la tabla periódica y es la vida no se puede concebir sin carbono, y el CO2 es el gas de la vida, como ya os decíamos. Un niño de primaria es capaz de entender la función clorofílica y sabe perfectamente que sin CO2 las plantas no crecen, el planeta no se reverdece, no aumenta la masa forestal ni nada de nada. Hoy en día el planeta tiene una masa forestal muchísimo mayor que hace 100 años. O sea, que esta es la situación después de todos estos eventos, de todas estas catástrofes que nos han anunciado. Pero es que la mayoría de científicos dicen abiertamente, los que son llamados negacionistas, que están enfrentados a los, digamos, afirmacionistas, ¿no?, que son los que cobran dinero público. Bueno, pues dicen, la teoría no está demostrada, es más, no es que haga aguas por todos los lados, es que todas las cosas que han venido diciendo jamás se han demostrado. No se han cumplido, nunca. O sea, todos estos chamanes que de un tiempo a esta parte nos han venido advirtiendo de que esto iba a pasar, nunca ha pasado nada, de nada. Los que antes decían que íbamos a la edad de hielo en los 70 son los mismos que hoy en día dicen que vamos a achicharrarnos. Son los que decían que el agujero de la capa de ozono nos iba a achicharrar. Y seguimos aquí. Y ellos son los que acusan a los demás, curiosamente, de cobrar de no sé qué intereses. Sí. Y que yo sepa, es algo que no se ha demostrado nunca, que yo sepa. Y sin embargo, ellos sí que parece
que están a sueldo de determinados intereses. Claro, ellos están... No, a ver, lo decíamos en un programa anterior, el científico es una persona que tiene que comer, o sea, necesita vivir, y el científico, salvo que sea empresario, que muchos de estos lo son en el negocio del carbono, tiene unos jefes, y entonces estos jefes le dicen, tú tienes que investigar en esta dirección. Pues igual que se manipula un editorial informativo, sí, está claro. igual que se manipula un informe científico. Tú te lees los informes del IPCC y hay científicos que afirman que son tan honestos que incluso dicen, firmando lo que firman, dicen, pero nosotros somos asépticos, que no utilicen esto con argumentación política. Algunos de los que firman esos informes dicen, pero esto no es una emergencia, o sea, no hay duda de que el hombre es el responsable y tal, que eso es una chorrada, pero esto va para el 2030, 2050, o sea, y aquí los políticos se agarran a eso, lo tergiversan y te dicen, no es para este año, la emergencia climática, es para este año ya. O sea, claro, es que hemos pasado a hablar de emergencia climática. Es decir, no solamente ya se da por hecho que todo esto que tanto se publica se está verificando en cuanto al calentamiento global, etcétera, sino que además estamos en un nivel de emergencia. Es decir, que ya llegamos tarde prácticamente. Claro, es que el negocio apremia. Claro. Lo del carbono y lo de las energías alternativas, todos tienen su dinero invertido en eso. No, el negocio tiene que funcionar sí o sí. Ya no hay, como te decía, calentamiento global, porque se está demostrando que vamos a un enfriamiento. O sea, vamos a un enfriamiento. Todos los datos, les escueza o no a los afirmacionistas, indican que vamos a un enfriamiento. Y punto. Que no es ni malo ni bueno, son ciclos del planeta Tierra y no hay más. Y el hombre tiene muy poco que ver en eso. Vamos a ver, los gases de efecto invernadero, CO2, metano, dióxido nitroso, vapor de agua, fluorocarbonos, representan menos del 1% de la atmósfera. No son capaces de modificar el clima. No, está demostrado. Esto sí que está demostrado, que lo que modifica el clima fundamentalmente, ya lo hemos dicho, son el sol, la radiación cósmica, las nubes, los océanos que emiten vapor de agua, que es el gas que tiene el mayor efecto calorífico de todos, y una cosa que teorizó Milankovitch, que es, por un lado, cuando la Tierra orbita de manera redonda o lo hace de manera elíptica, y el grado de inclinación del planeta en esa órbita. Es la teoría de Milankovitch. Esto hace que se acerque o se aleje más el planeta del Sol, y es lo que realmente modifica el clima. El hombre puede contaminar mucho, pero no puede ni prevenir una erupción volcánica, ni prevenir un terremoto, ni un maremoto, no puede modificar el clima de la Tierra. Ni cambiar la órbita de la Tierra. Y el CO2... El CO2 es una minucia, porque además el CO2, al igual que el oxígeno, al igual que el agua de la Tierra, no aumenta ni disminuye, es el mismo siempre. Pasa es que aquí hay una trampa que nadie dice. Y es que tú sabes que el CO2 se absorbe y luego se libera, ¿vale? Viene a la atmósfera, se absorbe en la Tierra, digamos, para hacer el cuento fácil, y luego se vuelve a liberar. Las plantas lo liberan, etc. Siempre es el mismo. ¿Qué ocurre? Que hubo un periodo en la Tierra en el que ese CO2 no se pudo liberar porque quedó atrapado en el registro fósil, haciéndose carbón y haciéndose petróleo. Y no se liberó a la atmósfera, y ese CO2 quedó atrapado. Pero es el mismo CO2 que hay en el planeta. No, o sea, no es que el hombre construya o cree más CO2, es el que hay, no hay más. Entonces, ahora se está liberando el que estaba retenido bajo el suelo del planeta. Pero no es que el hombre tenga la capacidad de crear CO2. No, imposible. Bueno, vamos a abundar en esto, sobre todo en una cosa que ha comentado anteriormente, que hace referencia a las profecías de los gurús científicos, a las profecías que son publicitadas ampliamente en los medios de comunicación y que, bueno, la gente las lee en su momento, siembran efectivamente la alarma, por eso podemos hablar de un alarmismo climático también. Y luego, naturalmente, son olvidadas, pero pasan un poco al acervo común de ese, en fin, de ese terror que está sintiendo la gente ante determinadas informaciones en muchos aspectos. Y hablando del cambio climático y del calentamiento global, lógicamente también, que es lo que estamos hablando hoy. Vamos a verlo en nuestro espacio de la hemeroteca. Y efectivamente vemos aquí una profecía del año 2007 que salió en el diario Público
y que dice: veremos el Ártico sin hielo en 2020. Estamos, no hace falta que se lo diga, en el 2020 y el Ártico sigue teniendo hielo. Bueno, estas cosas, si no funcionan, pues no hay más que modificar la fecha, a ver si así acertamos, como los malos profetas del fin del mundo, que a base de ponerle fechas al apocalipsis, algún día darán con la tecla. Tengo para mí que antes acertarán los profetas que anuncian el fin de los tiempos que estos agoreros del catastrofismo climático. Por si acaso, aquí va otra. El Ártico se quedará sin hielo para el verano de 2030. No sé si estaremos aquí para dar testimonio de este titular de La Vanguardia o si no lo estaremos. Pero en fin, otros como en Antena 3 recogen que el Ártico puede quedarse sin hielo en septiembre de 2044. Además tiene mérito esto de septiembre de 2044, le ha faltado el día, la hora y tal. Bueno, a ver si seguimos aquí o en cualquier otro sitio para, por lo menos seguimos alentando, seguimos vivos para poder constatar que estas profecías probablemente tampoco se cumplirán. Estos son los infalibles gurús científicos y de los medios, aquellos que se permiten llamar negacionistas a quienes no se pliegan a sus imposiciones y a sus dislates. Pues bien, aquí los tienen. Para este año ya lo saben, el Ártico no tiene hielo, que lo ha dicho la ciencia y lo ha sacado público. En fin, a la espera de que se derritan los polos, se deshagan los glaciares y se deforeste la Amazonia, nosotros nos vamos a la publicidad. Y como les hemos dicho, hay científicos para todo. No todos están de acuerdo en afirmar determinadas cuestiones. Por eso el enfrentamiento entre unos y otros científicos trata de ser acallado para que la población crea que solo existe una postura científica, naturalmente la oficial, y que quien se opone a esta se está oponiendo a la ciencia. La realidad es bastante diferente. Uno de los pilares sobre los que se basó el edificio del cambio climático fue la llamada curva de Mann, también conocida como la curva del palo de hockey. De acuerdo a dicho diseño, el climatólogo y geofísico Michael Mann inició el calentamiento del planeta a partir de la era industrial, evitando mostrar cómo en realidad este había comenzado en la época de la Baja Edad Media. De este modo, era más fácil defender el carácter antropogénico del cambio climático. La curva de Mann es muy importante por esta razón. El calentamiento global antropogénico se basa en ella. Todo lo demás ha partido de ese origen. Su formulador ha sido acusado de fraude, de inventar datos y de utilizar procedimientos no científicos. Ante tales imputaciones, Michael Mann se ha querellado en varias ocasiones contra sus detractores, en especial contra Tim Ball, un científico que se opone a la idea del carácter antropogénico del cambio climático. Este pasado 27 de agosto, un tribunal canadiense falló contra la pretensión de Mann de que Ball le estaba difamando cuando aseguraba que el gráfico de Mann era un fraude. El tribunal emplazó a Mann a que demostrase cómo había elaborado el gráfico, a lo que éste se negó. Mann tan solo quiso confesar que había utilizado los anillos de crecimiento de dos especies de coníferas, cuyo mayor problema es que no servían para la datación. Justamente en eso consistía la acusación de Tim Ball. Los pinos no servían para datar el calentamiento, por lo que éste le había acusado de fraude. Tras esta sentencia adversa, Michael Mann debe afrontar otro juicio por difamación próximamente en Estados Unidos contra otro científico estadounidense. Disponiendo de amplios recursos económicos para defender su causa, Mann denuncia sistemáticamente a todo aquel que osa poner en cuestión sus afirmaciones. Muchos de sus detractores, privados de los medios de los que goza Mann, prefieren llegar a un acuerdo, lo cual también es más del gusto de los tribunales de Estados Unidos y Canadá. Pero si le sostienen la demanda, pasará sin duda por dificultades, porque no parece capaz de demostrar científicamente con sus pruebas y métodos de datación que en la Edad Media no hubiera un periodo de calentamiento en una época en la que el ser humano no emitía CO2 a la atmósfera. Naturalmente, todo eso cuestionaría el edificio sobre el que se ha levantado la ideología y el negocio del cambio climático. Como cualquiera de ustedes puede fácilmente comprobar, el silencio de los grandes medios de comunicación de masas ha sido atronador. Ni uno solo de ellos se ha hecho eco de todo este asunto. Bueno, este es un asunto considerablemente importante, pero antes de entrar en él, vamos a ponerlo un poco en contexto. La situación hoy en Estados Unidos es algo diferente a la que tenemos, por ejemplo, en España, donde la dogmática, cambio climática y calentóloga es completa y absoluta. En Estados Unidos, el propio gobierno ha sacado al país de los acuerdos de París porque entendía, acuerdos de París que son, digamos, los acuerdos básicos que explican todo el funcionamiento posterior de todo este tinglado. Entre otras cosas, alegando que Estados Unidos se veía perjudicado frente a China e India, que estaban mucho menos exigidas por
esos acuerdos. Y Estados Unidos ha salido de ellos. Es decir, que un poco la doctrina oficial allí en este momento es, si no de rechazo frontal, sí por lo menos de un serio cuestionamiento de toda esta dogmática. A diferencia de lo que ocurrió con el presidente Bush padre, que casi se plegó a la doctrina del calentamiento global y empezó a legislar en contra del CO2, etcétera, Trump recibió un manifiesto firmado por más de 300 científicos norteamericanos capitaneados por Richard Lundzen, que es un meteorólogo, un climatólogo del MIT de Massachusetts. Y bueno, se han dedicado los afirmacionistas a bucear en el currículum de todos los científicos para desprestigiarlos, pero Trump, que es un tipo que, oye, pues será lo que sea, pero no se arruga ante nada, ha dicho, pues si esto es así, yo no voy a meter a mi país a pelear con China y con otros países que en situación desfavorable, ¿no? Ni mucho menos. A mí demuéstrenme que esto que me dicen estos 300 y pico científicos que firman, científicos que no cobran sueldos públicos del IPCC. Y ha salido el Tratado de París, evidentemente. Esto que hemos visto en la pieza de lo de Michael Mann es demoledor, pero lo más vergonzoso es lo que realmente se locuta en ella. Ningún medio generalista de este país, ni de los países dominados por el marxismo cultural, ha sacado esta noticia que es capital. En julio del 2019, el profesor Michael Mann pierde un juicio por difamación después de 8 años. Porque contra el profesor Tim Ball de la Universidad Canadiense de Winnipeg, que es autor de la curva clásica de toda la vida, el gráfico en el que hay un ascendente en la Edad Media de calor y luego una pequeña edad de hielo en el 1800 y luego sube. Pues Mann borra toda la curva de calor de la Edad Media y borra toda la edad de hielo, y lo hace falseando pruebas, metodología, con un oscurantismo tremendo, y se ampara en que tiene derechos de autor. Es decir, o sea, es un copyright. Sí. Entonces, al Tribunal de Canadá, a la Corte Suprema, que no es tema baladí, le dice que no va a enseñar las pruebas. Él sabe que si enseña las pruebas, queda demostrado el fraude, porque los alerces en los que se basa no sirven para datar esto. Está demostrado por los hielos prehistóricos que existió la Edad Media caliente y que existió, bueno, y en tiempos históricos se sabe que hubo una edad de hielo. Claro. O sea, se sabe. Eso lo borra Mann. Entonces, claro, hace una gráfica recta y de repente, a partir de la Revolución Industrial, sube la hoja del palo de hockey, el jockey stick, y claro, es a partir de la Revolución Industrial. Y esto lo hace con dinero público, y lo grave es que hay miles, no cientos, miles de artículos publicados en revistas científicas revisados por pares que citan y se basan en la curva de Mann. La dan por una verdad absoluta, universidades, institutos, todo el mundo se cree la curva de Mann. Y este señor ha decidido, ante la demanda del juez, no presentar las pruebas. Se expone, bueno, ya se ha expuesto a pagar las costas y una demanda millonaria, pero que él, como juega con pólvora ajena, porque es dinero público el que cobra, él trabaja en el IPCC, claro, evidentemente, y claro, Tim Ball llega a hacer un juego de palabras, le dice, el señor Mann no debería de estar en la Universidad de Pensilvania, sino en la penitenciaría. En la State Penn, sino en la Penn State, en la penitenciaría del Estado. Del Estado, por mentir, debería estar en la cárcel. Y se olvidan de todos los antiguos tratados clásicos en los que se demuestran estas gráficas sin necesidad de ir a los hielos, simplemente con la geología, o con árboles como las secuoyas, que eso sí sirven. Bueno, él es especialista en dendrocronología, o sea, en establecer cronologías a partir de los anillos de los árboles, que es
algo también contestado, es decir, que no es excesivamente fiable. Recuerdo cuando nos explicaban en la facultad todo esto y tal, y nos daban como un método, digamos, orientativo, pero que no es algo absolutamente fiable. Pero sobre todo, aquí hay una cosa que es la que más me llama la atención, y es que es perfectamente conocido que en periodos históricos, y por supuesto prehistóricos y prehumanos, ha habido alteraciones climáticas enormemente llamativas, por decirlo así, si se expresan en un gráfico. Pero se sabe que en la Edad Media ha habido distintos periodos climáticos, que hay una pequeña edad de hielo que se llama entre los siglos XVII y XVIII, que esos cambios se han producido frente a lo que se dice en periodos de tiempo muy cortos, porque una de las razones para establecer el carácter antropogénico del cambio climático es que te dicen, bueno, es verdad que se han producido cambios a lo largo de la historia, pero siempre a largo plazo, y no es verdad. Se han producido a veces en periodos históricos cortos, en periodos perfectamente perceptibles por una vida humana. Sí, eso que dices es cierto, pero habría que incluso decirle a la audiencia que vivimos ahora a nivel geológico, a nivel de la edad del planeta Tierra, vivimos en la época de menor CO2 de toda la historia del planeta. O sea, tenemos una concentración mínima de CO2 ahora mismo, solamente equiparable, creo que es a la del... no me acuerdo ahora de los nombres. Bueno, cuando explosiona la vida hay muchísima más cantidad de CO2 en el planeta. En el Cámbrico, cuando surge la vida, y en el Precámbrico, hay una explosión de vida tremenda gracias al CO2 que hay y al calor que hay, y surge la vida en las aguas. Ahora vivimos una época muy escueta en CO2. Entonces esto da que pensar. O sea, realmente nos venden como que estamos ha habido épocas en el planeta que el calor ha sido mucho mayor, muchísimo mayor, y la explosión de vida ha sido tremenda. Esto de Michael Mann enfrenta ahora también un juicio próximo en Washington DC contra Mark Stein, también va a ser una demanda millonaria. Ya empiezan a cuestionarlo, lo que pasa es que los medios no se atreven a sacarlo, pero esto es un juicio capital, o sea, es todo la teoría del calentamiento global. Por eso ya no quieren llamarlo calentamiento global, sino cambio climático, porque, y yo diría personalmente, está mal dicho, tendría que ser ciclo climático, no cambio climático, ciclo, porque estos son ciclos del planeta, pero ya huyen de la palabra calentamiento global porque saben que, por un lado, la teoría de Mann, el palo de hockey, está falseado, es un fraude, y por el otro, que vamos a un enfriamiento. Entonces, ya no, calentamiento global ya no, ahora ya más cambio climático, y por ahí vamos. Bueno, Michael Mann es un hombre que además se querella sistemáticamente contra todo el mundo, no sé cuántas demandas ha puesto, contra todo el mundo que se atreve a cuestionarle, lo cual es un procedimiento bastante, en primer lugar, poco científico por su parte, pero es muy significativo y muy revelador porque eso representa que está apoyado por fuerzas muy poderosas y, naturalmente, quien tiene que afrontar ese juicio habitualmente no lo está. Y según el proceder de los tribunales norteamericanos, tanto estadounidenses como canadienses, se prefiere llegar siempre a un acuerdo que normalmente pasa porque cede la parte que tiene una menor dotación económica, claro, y que no puede enfrentar el juicio. A eso iban en Canadá, a llegar a un acuerdo y a una pausa en el juicio y tal, y a eso iban en Canadá, pero el juez le dijo, sí, vamos a un acuerdo. Efectivamente, Michael Mann tiene un imperio económico detrás, puede afrontarlo. Claro. Tim Ball no, que ya es octogenario. Pero usted primero me trae las pruebas en bruto, la metodología que ha seguido, los modelos informáticos, me lo trae todo para demostrar que esto es cierto, y entonces llegamos a un acuerdo. Incomprensiblemente, el juez, con los ojos así, o sea, ojiplático el juez, le dice, no le voy a traer las pruebas porque tienen copyright. Ningún científico, ninguno de este planeta, cuando un juez le pide unas pruebas, esto no es como el periodismo, que las fuentes son sagradas y hay que protegerlas, o un sacerdote católico que está con el secreto de confesión y no puede decir lo que un feligrés le ha dicho en confesión. No, esto es ciencia, son pruebas abiertas. De hecho, se publican en artículos y se revisan por pares. Entonces, y se niega este hombre argumentando que tiene copyright. ¿Copyright de qué? De estudiar los anillos de 2 alerces americanos, y dice, no le voy a enseñar ni una prueba, yo prefiero pagar de mi bolsillo la millonada que me va a costar esto. Y todo el mundo se queda así, dice, ¿esto cómo es? O sea, es algo que los espectadores que nos estén viendo deberían de analizar esto, porque da para mucho. Es decir, algo hay. Si un científico no enseña las pruebas, un científico,
hombre, es que tiene que ocultar algo. Él sabe perfectamente que si enseña las pruebas se le va a desmontar el castillo de naipes. ¿Es así? Hay que comprender el escepticismo del público. Cualquier persona que esté en este mundo, por lo menos en el mundo occidental, está oyendo continuamente hablar de cambio climático, está oyendo continuamente hablar de calentamiento global, y cuando sucede algo como esto de lo que estamos hablando, que es algo importantísimo, principalísimo, porque es una de las piedras angulares de toda la doctrina, de toda la dogmática del calentamiento, resulta que ningún medio lo da. Y pueden ustedes ir a Google y teclear y meter los datos que les estamos dando y verán cómo ningún medio de los grandes medios, ninguno lo da. Es imposible, tienen que ir a medios especializados según y cuáles para que se hagan caso de esta sentencia. Y ustedes me van a perdonar, pero es inevitable sacar la conclusión de que aquí hay una auténtica convergencia de intereses entre los grandes medios y estas teorías. De otra manera, por la importancia misma de lo que se estaba juzgando, los medios se hubieran tenido que hacer eco. Pero los medios sí se hicieron eco de la película de Al Gore, sí, Una claro. verdad incómoda, que se basaba y sacaba en pantalla el gráfico de Mann. Lo enseñaba perfectamente, el palo de hockey, en la misma película en la que no se le cayó la cara de vergüenza a Al Gore de sacar un oso polar famélico diciendo que se estaba deshelando el Ártico y de que se iba a morir todos los osos, y era un oso en concreto que estaba enfermo, que tenía parásitos y que estaba tratado y seguido y con un radiocollar incluso le iban a poner. Y lo saca como referente de todos los osos polares. Y luego el año pasado, el anterior, también te sacan la foto en verano de Groenlandia, con unos glaciares medio... Pero claro, es que en verano se deshielan las cosas y en invierno vuelven otra vez. Y, por ejemplo, nuestros científicos, 40 y pico científicos en la isla Livingstone, en el Antártico, que no es como el Ártico, que es océano helado. No, esto es tierra. Esto es tierra. Entonces se supone que los glaciares están sobre tierra y si se deshielan, aumentarán la masa del agua del mar. Bueno, dicen en Isla Livingstone, nuestros propios hombres, que no están a sueldo del IPCC, los glaciares que estamos estudiando gozan de muy buena salud. Están aumentando de tamaño. Eso no sale en los medios. Eso no sale en los medios y por eso le digo de la verdadera alarma en términos informativos que esto suscita. Hablaremos de Al Gore, hablaremos de Greta, hablaremos de los iconos de toda esta historia, de los ídolos verdaderamente con pies de barro que se están erigiendo a partir de esta dogmática. Don Alex, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y le emplazamos muy próximamente, si usted quiere y puede, a hablar de estos dos, no voy a calificar, señores y señorita Greta y don Al Gore. Aquí estaremos, don Fernando. Un placer. Y nos vamos hoy en la misma línea con la frase del día, que nos dice que ninguna prueba, ninguna rectificación ni desmentido puede anular el efecto de una publicidad bien hecha. Y es de don Hermann Kaiserlin. Muy buenas noches.